aprovechar para mandar un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos están escuchando o viendo a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestra página de internet. Estamos muy contentos y emocionados porque hemos estado recibiendo mensajes de felicitación, mensajes con preguntas, mensajes simplemente mandándonos un saludo cariñoso de no saben cuántas partes del mundo. Recibimos muchos mensajes de dentro de México, del Distrito Federal hay varios grupos que nos están escuchando. Recibimos mensajes de Guadalajara, de Mazatlán, de Monterrey, de Mérida. Pero hacia abajo, fíjense, recibimos mensajes de Honduras, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil. Hacia el otro lado del mar nos están escribiendo de España, de Alemania, de Austria, de Nueva Zelanda. Tenemos gente escuchándonos en China, en países árabes, y nos mandan saludos constantemente, así que ahora nosotros les mandamos a ustedes un saludo muy cariñoso. Un aplauso para toda esa gente que nos ve. Los queremos y le damos gracias a Dios que está haciendo trabajo en los corazones de tantas personas. Es un movimiento, como vamos a ver el día de hoy precisamente, del Espíritu Santo. Y miren, el día de hoy vamos a empezar una serie que está basada en el libro de Hechos de los Apóstoles. No sé si conocen el libro, si lo han leído. Hechos de los Apóstoles es la historia del movimiento que hizo Dios a través de su gente, que dio como resultado la Iglesia de Cristo. ¿Okay? Creo que es un momento importante para estudiarlo debido a lo que está a punto de suceder. Nosotros como iglesia estamos a punto de dar un paso cuando nos cambiemos a nuestro edificio, en donde vamos a tener la oportunidad de hacer muchas cosas más como impacto hacia la comunidad y hacia más lugares. Pero para poder lograrlo necesitamos estar muy bien enfocados todos en cuanto al propósito y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no hay mejor lugar en la Biblia para estudiar esto precisamente que en el libro de Hechos. Así es que vamos a empezar a estudiarlo el día de hoy. Pero antes de empezar, quiero hacerles un pequeño comentario. Miren, el estudio de este libro lo vamos a hacer de esta manera. Hemos hecho otros estudios en donde yo voy analizando versículo por versículo prácticamente de todos los libros, ¿no? O del libro que estamos estudiando. En esta ocasión me voy a ir a versículos en particular que tienen cosas específicas de las que quiero hablar con nosotros como iglesia. Eso significa que les voy a pasar la responsabilidad de la lectura a ustedes. ¿Okay? Se van a dar cuenta que Hechos es una historia, es como un cuento que fluye con personajes que de repente aparecen y salen de la escena y vuelven a entrar. Entonces vamos a preparar una guía. De hecho ya está lista una guía. Cada semana en la noche del domingo la vamos a publicar en nuestra página de Facebook con Comunidad de Fe Cancún, y ahí van a poder ver dos cosas. Hay una lista de preguntas que pueden utilizar si quieren en su grupo pequeño para analizar el mensaje, y aparte va a haber una guía de lectura y preguntas para que vayas analizando ciertas cosas para la semana que entra. Si no lees, entonces vas a venir al mensaje de cada semana y te vas a sentir como el que llega media hora tarde a la película. ¿Quién es? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo, a qué hora entró en escena? Entonces lean, por adelantado lean, ¿ok? Bueno, vamos a orar y vamos a empezar a estudiar Hechos de los Apóstoles. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que significa para nosotros poder servirte y ser parte de esta iglesia, que es tu iglesia, Señor. Queremos ser miembros de tu familia que son activos, Señor, que son soldados en tu ejército. Queremos estar en la línea de batalla y sabemos, Señor, que no podemos hacer eso sin tu ayuda y si no entendemos con mucha claridad qué es lo que estás esperando de nosotros. Así es de que te pedimos, Padre, que seas nuestra guía, no nada más el día de hoy, Señor, sino a través de todo este estudio y durante la semana, que nos estés recordando estas cosas, Padre, para que podamos vivirlas verdaderamente y ser esos soldados que tú nos diseñaste para ser. Te damos gracias, Señor, por tu amor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hechos 1, voy a leer para empezar esta serie los versículos del 1 al 8 del capítulo 1. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar
hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bien, el libro parece ser que está escrito hacia Teófilo. En realidad no sabemos si Teófilo era una persona en particular o simplemente alguien que ama a Dios, que es lo que significa la palabra Teófilo. ¿Okay? Y cuando se refiere a su primer libro, dice, en mi primer libro, acuérdense que este libro fue escrito por el doctor Lucas, ¿verdad? Que era un acompañante del apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros. Entonces, el primer libro es el Evangelio de Lucas, en donde dice que ahí se refirió a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que fue llevado al cielo, antes de darle instrucciones a sus discípulos. En otras palabras, nos acaba de referir todo lo que pasó y ahora va a dar un paso atrás para explicarnos cómo pasó. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Para Lucas era muy importante que sus lectores recordaran en todo momento que Jesús vive, que resucitó y sigue vivo en este momento. Dice, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Se imaginan esos 40 días? Jesucristo hablándole a sus discípulos acerca de lo que iba a significar el reino de Dios. Dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Acuérdense que la palabra bautizo significa sumergir. Entonces aquí está diciendo, Juan los sumergió en agua, pero en breve van a estar sumergidos totalmente en el Espíritu Santo. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Los judíos pensaban que cuando viniera el Mesías, lo que iba a suceder es que los iba a liberar físicamente de la gente que los gobernaba, que los había invadido. Y entonces están preguntando, ¿ahorita le vas a devolver el poder a Israel? Es decir, ya nos vamos contra los romanos, sacamos nuestras espadas y empieza la guerra, ¿no? Y Jesucristo les va a decir, a ver, no digan tonterías, ¿no? En el versículo 7 les dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Y entonces, fíjense, va a seguir el versículo en el que nos vamos a detener a estudiar el día de hoy. Yo no sé si tú subrayas en tu Biblia, si haces anotaciones en tu Biblia, si le pones asteriscos a ciertos versículos. Este versículo que sigue, Hechos 1:8, es el versículo del que fluye no nada más el resto del libro, sino todo el Nuevo Testamento. Estas son las indicaciones de Jesucristo acerca, fíjense, de la fuente de su poder, el propósito que tiene para la gente y cuál es el plan de acción que quiere que sigamos. Dice así, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de decir esas palabras, ¿no? Jesucristo es elevado al cielo, sus discípulos en presencia de ellos se eleva al cielo hasta que lo pierden de vista totalmente, y entonces un ángel se aparece y les dice, así como lo acaban de ver irse, exactamente igual va a regresar. ¿Okay? Entonces, ¿se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Jesucristo acaba de consolidar la fe de sus discípulos, porque ellos no nada más lo vieron morir en la cruz, lo ven resucitado, hablan con él 40 días, ahora lo ven elevarse al cielo y antes de irse les da las instrucciones de lo que tienen que hacer. Entonces, lo que vamos a analizar el día de hoy son esas tres partes de lo que Jesucristo les dijo, ¿verdad? La fuente del poder, cuál es el propósito y cuál es su plan. Entonces, vamos a empezar por el número 1. ¿Cuál es la fuente de poder para todo cristiano? El Espíritu Santo, ¿no? Ya nos lo dijo ahí, ¿no? Cuando venga el Espíritu, ¿no? Tendrán poder. Entonces, la fuente de poder para todos nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, miren, esto es una cosa interesante porque hay dos grupos de personas que generalmente están en extremos opuestos, ¿no? del péndulo, y son gente que ven de forma equivocada al Espíritu Santo. Hay un grupo de gente que está en un lado, ¿verdad? Que el Espíritu Santo les cuesta trabajo entenderlo. O sea, les queda claro el Padre, ¿no? Dios Padre, les queda claro Jesucristo, que es una persona que vino y que predicó, pero el Espíritu Santo, como es algo más bien abstracto, es algo que no se puede tocar muy bien, ni siquiera entender muy bien. Hay gente que prefiere medio ignorarlo, así como el familiar incómodo que en la fiesta todo el mundo se voltea, ¿no? Así quieren tratar al Espíritu Santo como que no tiene mucho que ver en la película, ¿no?
Pero hay otra gente que hace exactamente lo opuesto. O sea, que quieren elevar al Espíritu Santo a una posición por encima de la que tiene dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es una persona con atributos de persona como Jesucristo, como Dios y con la misma divinidad que Jesucristo y Dios, pero no está por encima de ellos. Y hay grupos de personas que piensan que el punto de todo es el Espíritu Santo, no, prácticamente es al único al que hay que ponerle atención, pero eso es un error. De hecho, si ustedes leen el libro de Juan, fíjense por ahí en Juan 16:14, no está en su programa, si quieren apúntenlo, Jesucristo dijo que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Él. O sea, el trabajo del Espíritu Santo dentro de la Trinidad es glorificar a Jesucristo. Jesucristo dijo, Él me va a glorificar a mí porque va a tomar de lo mío y se los va a enseñar a ustedes. En otras palabras, me va a dar gloria a mí hablándoles de mí. ¿Ok? Entonces, son iguales en su divinidad. Ninguno está por encima del otro, pero uno glorifica al otro. ¿Ok? Pero bueno, un día vamos a hacer un estudio detallado del Espíritu Santo. El día de hoy quiero hablar de dos cosas. De cuál es la relación que tenemos de entrada nosotros con el Espíritu Santo y qué significa eso que dijo Jesucristo de cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué significa eso en particular? Fíjense, lo primero es una cosa muy simple y que está muy clara. En la Biblia, de forma muy clarita, se nos dice que en el momento en que una persona pone su fe en Jesucristo, el Espíritu Santo entra a vivir en ellos. ¿Ok? Lo podemos ver en Juan 14, versículos 16 y 17. Este es Jesucristo hablando y dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Ahí está hablando de otro aparte de Él mismo. Dice, otro consolador para que los acompañe siempre, porque Él se va a ir, ¿no? Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces ahí Jesucristo está diciendo de forma muy clarita, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, fíjense, lo que hace el Espíritu Santo es, primero hace un trabajo de iluminación, es decir, le revela al corazón del hombre que necesita un Salvador. ¿Verdad? Entonces Él te revela que necesitas ayuda, por eso andas en la búsqueda de algo, luego alguien te predica el Evangelio y el Espíritu Santo desciende sobre ti y empieza a vivir en ti. Esto lo vamos a ver en el libro de Hechos muchas veces, ¿no? Que por ejemplo, en Hechos 10, si han leído el libro, el primer gentil, es decir, la primera persona no judía que recibió el Espíritu Santo fue un centurión que se llamó Cornelio, ¿no? Pedro va a predicar a su casa y dice la Biblia, mientras Pedro predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y toda la gente que está escuchando el Evangelio es salva, ¿no? Así es como funciona, ¿no? Entonces en ese momento el Espíritu vive en ti. Sin embargo, fíjense, hay una cosa medio extraña, porque Jesucristo está hablando con sus discípulos y ellos ya tienen al Espíritu Santo a ese nivel. O sea, ya vive en ellos y sin embargo les dice, pero espérense a que venga sobre ustedes. O como dice en Lucas 24, fíjense aquí Jesucristo en Lucas 24:49, lo que le dice a sus discípulos, dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. O sea, ellos ya tienen al Espíritu Santo dentro, porque es lo que el Padre había prometido. Dice, pero aparte quédense aquí hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Bien, esto confunde a mucha gente. De hecho, hay ciertos lugares en donde la enseñanza que dan es que el hombre recibe a Jesucristo en fe, ¿no? Pero luego necesita un bautizo especial, un segundo bautizo, para que el Espíritu Santo entre a ellos. Pero lo que vemos en el libro de Hechos es que el Espíritu Santo no entra una vez a la gente y luego lo revisten y ya, sino que hay un segundo y luego un tercero y luego un cuarto y quinto y sexto y séptimo y un montón de veces son llenos del Espíritu Santo. De hecho, lean el libro de Hechos y van a ver cómo en Pentecostés reciben al Espíritu Santo. Y al ratito van a predicar y son llenos del Espíritu Santo. Y se encuentran con gente a la que le quieren hablar de Cristo y son llenos del Espíritu Santo. O sea, como que hay una llenura del Espíritu Santo que se repite una y otra y otra y otra vez. Entonces, fíjense, parece ser que hay una diferencia entre simplemente el Espíritu Santo viviendo en nosotros y un revestimiento de poder que viene del Espíritu Santo. Y necesitamos entenderlo porque eso confunde a mucha gente y ahorita vamos a platicar de qué formas nos confunde, pero para entenderlo,
Miren, hay una analogía que utilizó un señor que se llama Martin Lloyd Jones, que me parece que ayuda bastante a la gente a entender la diferencia. Él dice que la gente va caminando con una cierta alegría en su vida porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y su analogía es esta. Dice, el cristiano es como un niño que va caminando de la mano de su papá. Entonces imagínate un niño que va caminando de la mano de su padre. Ese niño, porque va de la mano de su padre, se siente tranquilo, se siente seguro, se siente a salvo, sabe que va por el camino correcto porque pues, no se tiene que preguntar, voy bien, voy mal. O sea, simplemente va de la mano del papá. El papá lo va llevando por el camino y el niño va muy tranquilo y muy seguro porque va de la mano de su padre. Dice, pero ese caminar de esa manera no hace que el niño vaya así rebosando de gozo y que quiera gritarle a todo el mundo que va feliz porque va de la mano de su papá. Simplemente va seguro, en obediencia de la mano de su papá. Dice, pero de vez en cuando el papá sorprende al niño porque de repente lo levanta, lo abraza, lo empieza a besuquear, lo apapacha, lo ve a los ojos y le dice, te amo, estoy encantado de que seas mi hijo y yo tu padre. Y entonces lo aprieta y el niño siente el amor de su padre y lo pone otra vez en el piso. Dice, en ese momento, y me encanta su manera de decirlo, dice, los fusibles de amor en el corazón del niño se sobrecargan al punto de explotar. Y entonces no se puede contener. Quiere decirle a todo el mundo del amor de su padre, de cómo se deleita en él. Quiere que todos lo conozcan. No se puede contener en platicarle a todo el mundo de quién es su padre, ¿no? Y fíjense, dice él, esa sobrecarga de amor en el corazón del creyente, cuando viene ese como arrebato espiritual, expulsa del corazón del creyente todo miedo, toda inseguridad. Y luego te devuelve al piso y sigues caminando. Entonces, esa analogía me encanta por dos cosas. Para empezar, dice, Martin Lloyd Jones reconoce que aunque no lo quiera aceptar toda la gente, todos tenemos dudas en algún momento. A veces de forma subconsciente, a veces en medio de las tormentas de repente tienes dudas y dice, es precisamente en esos momentos de arrebato espiritual que las dudas salen volando, ¿no? Que dices, no, vamos, claro que es, ¿no? O sea, sientes su presencia y entonces las dudas desaparecen. Pero lo segundo que me gusta mucho de esta analogía, fíjense, es muy claro Martin Lloyd Jones en decir, esa experiencia del revestimiento, del sentir el amor del Padre de pronto de forma así explosiva, no es la experiencia del día a día de 24 horas al día de un creyente. O sea, eso no es el estado normal del creyente que va caminando todo el día en un éxtasis espiritual. Y esto es muy importante que entiendas varias cosas con respecto a esto. Para empezar, si tú no has sentido esa experiencia en donde de repente sientes ese revestimiento de poder, por favor no creas que eso significa que no eres salvo. Eso no es lo que significa. O sea, esa sensación sobrenatural de sentir la presencia de Dios es algo maravilloso. Es algo que disfrutamos cuando lo experimentamos, que de hecho lo buscamos, lo pedimos, estamos orando porque nos deje sentir su presencia, pero no es lo más importante en tu vida, ¿ok? Porque fíjense, la experiencia sobrenatural, el presenciar milagros de Dios, nunca ha sustentado la fe de nadie a largo plazo, nunca. Hay gente que lo que quiere es ver milagros, sentir cosas sobrenaturales porque piensan que eso va a alimentar su fe. Eso puede zarandearte un poquito, pero vean la historia del pueblo de Israel y dense cuenta cómo montones de veces Dios hace milagros enfrente de sus ojos y a los 3 días están dudando, están desobedeciendo. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural no sustenta el alma del cristiano. ¿Sabes qué lo sustenta? Cristo. Jesús sustenta tu alma. Es algo deseable, es algo que queremos que suceda en nuestra vida, ¿verdad? Pero si no está sucediendo, lo que tú tienes que hacer es pedirle a Dios, o esperarlo, orar por ello, pero no pensar que si no sucede, no eres creyente, ¿ok? Cuando Jesucristo nos dijo que estábamos sellados por el Espíritu Santo, en algún sentido lo que nos está diciendo es, el Espíritu vive en ti para que puedas caminar de la mano de Dios y empieza a caminar en obediencia a Él. Pero va a haber un revestimiento de poder en la persona con el propósito específico de que sea su testigo. ¿Oyeron eso claramente? Dice, cuando vienen esas experiencias especiales en donde tú de pronto sientes de forma más profunda su presencia y su amor, es Dios que te está dando poder, pero nunca lo hace nada más para que te sientas bien. Lo hace porque tiene propósitos para ti en ese momento, para que seas su testigo. Hay gente que piensa que esas experiencias son manipulables.
Es decir, que tú puedes ir y decirle al Espíritu Santo que en este momento la quieres sentir y causar la experiencia en ti. Si eso crees, piensas que tú tienes control sobre el Espíritu Santo, y escúchame, no lo tienes. Tú no eres Aladino y el Espíritu Santo no vive en una lámpara. No te va a obedecer cada vez que tú le digas, sal y hazme sentir de esta manera. Esa es una manipulación emocional en tu persona que si te confundes, entonces vas a confundir el estar emocionado con la presencia del Espíritu Santo. Así no es como funciona. Él, a su prerrogativa, como decisión de Él, escoge los momentos en que te sorprende y sientes esa presencia, y siempre es con el objetivo de que seas su testigo, es decir, de que hagas algo para su gloria. No es nada más para que te sientas bien, es para que trabajes para su reino, para que seas su testigo, que de hecho nos lleva al número 2, ¿no? ¿Cuál es el propósito para todos los creyentes? Ser sus testigos. Eso es lo que Él planeó, ser testigos para Dios. Miren, hemos hablado mucho acerca de ser testigos de Dios. Y muchas veces lo que la gente me pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo testificar? Porque muchas veces la verdad nos da medio mieditis, ¿no? Y miren, esa es la importancia de que te des cuenta que es el Espíritu Santo el que verdaderamente te da el poder y hace todo en tu vida. Dice, vamos a estudiar 3 versículos para que entendamos muy bien cómo el Espíritu Santo nos convierte en testigos para Dios. El primer versículo se encuentra en 1 Corintios 12, versículo 3, y voy a explicar el contexto porque si no está medio rara la cosa. Dice, es Pablo predicándole a los corintios, dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Dice Pablo, cuando leamos más hechos se van a dar cuenta cómo Pablo iba predicando en las diferentes ciudades de Asia Menor, y entonces él siempre llegaba primero a las sinagogas y empezaba a predicar, y cuando los judíos lo rechazaban, entonces se salía de las sinagogas y le predicaba a los gentiles. Y entonces los judíos se salían a perseguir a Pablo para tratar de hacer escándalo y que no pudiera predicar. Entonces esa gente lo que hacía era insultar a Jesucristo, ¿verdad? Maldecían a Jesucristo, gritaban cosas contra el Jesucristo que Pablo predicaba. Entonces Pablo le está diciendo a los judíos creyentes, les dice, ninguno de esos que grita contra Jesucristo puede tener al Espíritu Santo adentro. Es imposible que el Espíritu de Dios viva en ti y que tú ataques a Jesucristo, que es su Hijo, el Mesías. Pero el otro lado de la moneda dice, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces cuando leemos esa segunda frase, la mayor parte de la gente piensa, oye, pero cualquier persona puede decir Jesús es el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué? Cuando alguien dice eso, ¿ya por eso sabemos que tiene el Espíritu Santo? Eso no es lo que está diciendo Pablo. De hecho, sabemos que no es lo que está diciendo porque en los evangelios, ¿se acuerdan quiénes reconocían a Jesucristo? Los demonios. ¿Verdad? Cada vez que se encontraba con un endemoniado, el endemoniado decía, tú eres el Hijo del Altísimo. O sea, eran los únicos que lo reconocían, y no por eso significa que tenían el Espíritu Santo adentro. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Les voy a decir de qué está hablando. Nos lo enseña en muchas áreas de sus enseñanzas, pero lo que está diciendo es esto. Cuando tú pones tu fe en Cristo, el Espíritu Santo entra en tu corazón, y en la medida en que tú le permites que empiece a gobernar tu corazón, tú de forma cada vez más gustosa te vas a someter a los mandamientos de Cristo. Entonces, en la medida en que tú te dejas guiar por el Espíritu Santo te va a empezar a llevar a hacer cosas que van en franca contradicción contra la cultura en la que vives. ¿Qué es la realidad que empezamos a ver nosotros, no? O sea, fíjense, los cristianos, hay cosas que hacemos porque somos cristianos y hay cosas que no hacemos porque somos cristianos, ¿no? O sea, hay lugares a los que vas porque eres cristiano y hay lugares a los que ya no vas porque eres cristiano. Hay un lenguaje que utilizas hoy en día porque eres cristiano y un lenguaje que utilizas, o más bien que ya no utilizas, ¿no? Porque eres cristiano. O sea, empiezas a hacer cosas de una manera, te empieza a gobernar cada vez más el Espíritu Santo y hay cosas que empiezas a eliminar de tu vida porque eres cristiano. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? La vida de una persona que está permitiendo que el Espíritu Santo lo gobierne grita
como testimonio que Jesús es su Señor. Entonces es la influencia del Espíritu Santo en tu vida lo que empieza a llevarte a vivir la vida de una manera que a vistas de toda la gente dice, no hombre, este ya cambió, algo le pasó. Jesús es el Señor. Entonces ese es lo primero que hace el Espíritu Santo en tu corazón, empieza a gobernar tu vida. Pero no nada más hay cosas que dejamos de hacer. Fíjense, también tenemos que continuar con el trabajo de Jesucristo. Juan 14:12 es un versículo que ha confundido a mucha gente durante mucho tiempo. Dice, Jesucristo dijo estas palabras: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Dice, de forma equivocada, mucha gente ha leído este versículo y lo que piensa es, entonces mañana puedo llegar a trabajar, saco mi lunch, lo bendigo y lo multiplico y le doy de comer a toda la compañía, ¿no? O sea, voy a empezar a hacer obras como las que hizo Jesucristo, pero mayores, ¿no? O sea, voy a poder resucitar muertos, voy a poder... Dice, el versículo, si se fijan, dice, las obras que yo hago, ellos también podrán hacerlas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cada vez que se habla de milagros o de señales, así dice, milagros o señales. La obra de Jesucristo, lo que Él vino a hacer, es otra cosa. Fíjense lo que dice Hechos 10:38. Dice, ese mensaje dice, aquí Pablo está hablando del Evangelio, dice, ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál era el ministerio de Jesucristo? ¿Cuál es la obra que nosotros tenemos que continuar? ¿Se acuerdan al principio del Evangelio de Lucas? Cuando Jesucristo empieza su ministerio, entra a una sinagoga, pide que le pasen el libro de Isaías, busca un pasaje y lo lee anunciando su ministerio. ¿Se acuerdan lo que decía? Dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para proclamar las buenas nuevas, darle vista a los ciegos, liberar a los cautivos. O sea, está hablando de ir a la gente que más lo necesita espiritualmente, ¿no? Para abrirles los ojos, para liberarlos. Fíjense, su ministerio confundía a la gente de su época, porque en esa época, ¿no?, la gente enferma era considerada pecadores, ¿no? Los pecadores, como las prostitutas, los recolectores de impuestos, eran gente que todo el mundo ignoraba, pero Jesucristo es a la gente a la que iba. Y lo que nos está diciendo es, ese ministerio de Jesucristo, ese es ahora nuestro ministerio. Y entonces, ¿cómo damos testimonio? ¿Cómo somos testigos de Cristo? Bueno, pues damos testimonio con nuestra vida gobernada por el Espíritu, mientras vamos, amamos, animamos, ayudamos, predicamos a la gente que más lo necesita. Entonces es cuando vamos precisamente a esas personas a nuestro alrededor, los que están ciegos espiritualmente, ¿verdad?, los que necesitan más a Cristo, ahí estamos dando un testimonio de que somos sus hijos. Pero hay un versículo más que a mí en particular me pega muy fuerte y por eso quise ponerlo aquí, porque sé que hay muchas personas que lo necesitan oír, que es Juan 14:26. Jesucristo dijo estas palabras: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Miren, todos necesitamos consuelo, evidentemente necesitamos ser enseñados, pero esa última línea, y les recordará todo lo que yo les he dicho, es algo que a mí en particular, no saben, me da un gozo interno saber que el Espíritu Santo está en mí para eso, porque yo necesito ser recordado consistentemente, todos los días y a veces varias veces al día, que mi tesoro es Él, que todo lo que está a mi alrededor es un engaño, que este mundo nos distrae con cosas que brillan, con un marketing que nos está empujando a tener cosas, posesiones, poder, que pensamos que son las cosas importantes de la vida. Pero yo necesito que alguien me recuerde todo el tiempo, ¿verdad?, que el único tesoro que necesito en mi vida es Él. Porque es una cosa que es impresionante en la vida de toda la gente que empieza a ser verdaderamente guiada por el Espíritu Santo. Empezamos a tomar decisiones y a movernos hacia cosas que cuando lo hacemos, la gente alrededor, la gente del mundo te ve y dice, este está loco, ya se volvió loco, no es posible lo que está haciendo. Miren, cuando yo tomé la decisión de dejar el mundo secular, profesional, para dedicarme más de lleno a la iglesia,
Dejé un puesto que tenía en una empresa multinacional como vicepresidente ejecutivo, con un salario y unas prestaciones y ciertas cosas que el día en que renuncié, y mi justificación cuando me dijeron, ¿y por qué te vas? Porque vamos a dedicarnos a la iglesia, literalmente la gente a mi alrededor me decía, tú estás loco. O sea, ya te volviste loco, eres un fanático, ya estás loco, no lo entiendo. Hasta la fecha hay gente con la que me cruzo hoy en día que me dicen, oye, todavía no entiendo cómo tomaste esa decisión. O sea, cuando la gente empieza a ser llena del Espíritu Santo, de alguna manera vas a tomar decisiones que la gente a tu alrededor va a empezar a dudar de tu cordura y decir, tú se me hace que estás loco. Y miren, quiero que escuchen el testimonio de gente que verdaderamente está siendo tocada en este sentido, porque es otra persona a la que gente a su alrededor están pensando que ya se volvió loca. Entonces quiero presentarles a otra loca. Ella es Dani. Dani es miembro de nuestra iglesia y aparte misionera de corazón. Dani hace muchos años recibió un llamado para llevar esta luz de la que estamos hablando a países musulmanes, específicamente en el norte de África. Acaba de regresar hace unos días, una semana y fracción, de un viaje de exploración que hizo durante 2 meses para ver si Dios le confirmaba su llamado de irse como misionera precisamente a vivir entre musulmanes para hacer una luz allá. Y quiero que nos platique un poquito acerca de su experiencia. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y primero me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo empezaste a sentir ese llamado, ¿no? Ok, pues todo empezó al yo empezar a servir en la iglesia. Empecé a servir en varios ministerios y en el que más me ubiqué fue en misiones locales. Empecé a ir a Chiapanecos, al Naranjal, y en ese proceso Dios empezó a hablar a mi corazón y en mi espíritu yo sentía que Él quería que sirviera fuera de la iglesia. De alguna forma en mi corazón siempre estuvo África, entonces yo decía, pero África está muy lejos, como que no creo que sea ahí. Pero Dios me fue guiando, tomé un entrenamiento, Él iba confirmando y Él iba mostrando paso a paso y África no dejaba de estar en mi corazón, entonces sí. Y luego, ¿cómo fue que se confirmó eso? Porque miren, ustedes no lo saben, pero ella lleva años orando, intentando, ha hecho más de un viaje de exploración, ha estado en la India, fue a un ministerio con nosotros a Burundi, pero luego se confirmó este otro lugar que está al norte de África, que no podemos decir el lugar, pero está en el norte de África. ¿Cómo pasó eso? Pues la forma en cómo se dieron las cosas fue increíble. Estando ahí en el lugar, una de las formas que Dios confirmó fue mi inmersión en la cultura. Fue algo que en India fue muy padre el viaje, aprendí mucho, pero aquí en el norte de África los mismos misioneros estaban impresionados porque a la semana yo ya había convivido con la familia que estaba viviendo a mi lado, me habían adoptado ya como hija, yo ya iba a cenar, a comer con ellos, iba de compras en la madrugada con ellas, cosas culturalmente que los misioneros no habían experimentado. Y me decían, Dani, ¿cómo es posible que tú en una semana ya hayas experimentado tanto de la cultura que nosotros que llevamos 2 años y no hemos podido llegar a eso? Y yo fue como, wow, o sea, entonces Dios está metiéndome con todo. Otra forma fue la visa. La forma en como yo llegué ahí fue como turista, me dieron solo 3 meses, pero yo un dije, rollo sacar la visa, un rollo, ¿no? Porque tuve que mandar mis papeles a Guadalajara, luego a México y costó mucho dinero. Yo dije, Dios, esto voy a hacer cada 3 meses. Aparte, en ese país en el que yo quiero, no hay ni siquiera embajada de México. Entonces dije, esto va a ser muy complicado. Y dije, bueno, pero tú te encargarás. Estando ahí, la última semana salió una noticia en donde decía que de 5 países ya no necesitaban visa para entrar al país. 4 en Medio Oriente y 1 en América, y ese era México. Lo cual confirmaba que yo ya podía entrar a ese país sin visa y estar ahí 3 meses para renovar el permiso, solo salir de la frontera y volver a entrar. Entonces, eso fue una claridad total, ¿no? Sí. Porque miren, ella, de verdad, por ejemplo, el viaje que hizo a la India, cuando regresó yo le preguntaba, ¿y allá qué pasó? Y me decía ella, estuvo muy padre, pero nada, ¿no? Y en cambio va ahora a este otro lugar y de volada empieza a tener una bola de conexiones que los mismos misioneros, normalmente las agencias misioneras mandan a la gente y le piden que se esté por lo menos 1 o 2 años nada más aprendiendo de la cultura para luego meterse a la cultura.
la primera semana, ¿no? Adentro de la cultura. Pero aparte hubo otras cosas que son muy impactantes, porque miren, yo les he dicho a ustedes varias veces que oren por gente en particular o que le pidan a Dios, ponme a alguien en el camino para testificarle. Y si lo empiezas a hacer, Dios te sorprende. Cuéntales las oportunidades que te dio Dios ahí en Musulmania, ¿eh? O sea, estando ahí, cuando contaba la historia de la analogía de que iba caminando con papá, así me sentía. Era un lugar peligroso, pero yo sentía seguridad, yo sentía como él estaba conmigo, delante de mí, y yo le decía, dame oportunidades para hablar de ti. No sé cómo meter el tema, no tengo idea. que aparte es peligroso simplemente empezar a hablar del tema nada más así. Ahí. Sí, ahí. Sí. Y yo decía, bueno, tú sabrás cuándo. Y se dieron las oportunidades. Una fue con la familia que eran mis vecinos, ellos me adoptaron como hija y me la pasaba tarde y noche con ellos. Y al terminar el Ramadán, que es una de sus festividades, ellos me invitaron a terminar como con una cena. Y yo encantada fui, estábamos sentadas las primas, las vecinas y yo. Y ahí sentados, una de ellas voltea y me dice, ¿qué opinas del Islam? Y yo dije, pues, pregunta de truco. Bueno, es muy interesante, pero lo respeto. Y ya, y ella me dijo, ¿tú en qué crees? Y le dije, bueno, yo creo en Jesús, yo soy una seguidora de Cristo. Y me dijo, ¿quién es Jesús? Y le dije, bueno, pues el que está en la Biblia. Y me dijo, ¿y qué es la Biblia? Entonces, en ese momento dije, este es el momento que estaba orando. Y Dios me empezó a dar las palabras y veo cómo el Espíritu habló a través de mí, porque yo estaba así como, ¿y cómo les explico qué parte les explico, qué no? Y sé que fue Él explicando el plan de salvación, la forma en que Cristo nos vino a rescatar y ya hasta ataques, ¿no? Porque te interrumpían. Ajá, ¿no? sí, estando ahí, una de las hijas estaba interrumpiendo constantemente. Era como, ella no entendía inglés, entonces como que ya quería cambiar el tema. Y la mayor volteó y le dijo, Sara, cállate, nos están explicando algo muy interesante. Y Sara calló, ¿no? Y pude seguir explicando. Otra de las experiencias que tuve fue con mi maestra de árabe. Estuve viviendo un mes en una isla en donde recibí clases por 4 horas diarias y con ella pues tenía bastante contacto. Una de las oportunidades fue que en medio de la clase ella tenía que explicarme un versículo. ¿Se pueden imaginar eso? No tengo idea. Como parte de sus lecciones de árabe le tenía que explicar un versículo de la Biblia. Y el versículo era en donde dice Jesús es el Señor. Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida y no hay forma de llegar al Padre si no es por Él. Entonces, ese versículo me lo tenía que explicar en árabe, me tenía que explicar verdad, camino, vida, cómo decirlo, cómo escribirlo. Y yo, pues, súper atenta, así como, sí, ¿qué más? Y cuando terminó de explicarme, me dijo, ¿tú crees en esto? ¿Crees que esto es verdad? Y le dije, sí, esto es una verdad en mi vida y yo me baso en esto. Y le dije, ¿y tú? ¿Tú crees en esto? Y me dijo, la verdad es que no entiendo cómo ven a Jesús como Dios y como verdad, camino y vida. No entiendo. Y le dije, ¿me dejarías explicarte? Me dijo, por supuesto. Entonces, como su inglés no era muy bueno y mi árabe, pues tampoco, pues empecé con dibujos y les expliqué con dibujos cada uno por qué creo que es la verdad, el camino y la vida y todo dirigido al Padre. Y cuando terminé de explicar, ella me dijo, nunca me había quedado tan claro, en verdad, muchas gracias. Y de ahí, al final de mi curso de árabe, pues yo quería regalarle algo a ella. Y estuve orando y preguntándole a Dios. Y al principio del viaje me habían a mí obsequiado el libro de Lucas en árabe. Y entonces, pues Dios mostró que ese libro era para mi maestra. Entonces lo envolví, le puse un moño, le escribí una cartita. Y le dije, Sammy, lo mejor que te puedo dar es este libro. Espero que lo leas y cualquier duda me puedes contactar y en verdad te lo doy con todo mi amor. Y ella lo abrió y la verdad es que la cara que hizo jamás la voy a olvidar. Fue una cara de sorpresa de, Dani, en verdad, wow. Yo había querido leer más de Jesucristo, pero no sabía dónde y ahora tengo dónde. En verdad, gracias. Y pues sí. Entonces le quedó clarísimo, pero se fijan cómo Dios es el que va abriendo las oportunidades, el que te pone la gente, el que te dice qué decir en todo momento. ¿Y ahora cuál es tu plan? Mi plan es regresar. Regreso a principios de años
y ya es para quedarme, para aprender bien el árabe, la cultura y hacer discípulos ahí y ser testigo del amor de Cristo ahí. De la mano de él. De la Gloria mano a Dios. de él. Un aplauso para Dani. Gracias, Dani. Bien, esa es la manera en que la gente se convierte en un testigo de Dios en donde te pone. Ya sé que algunos se están preguntando, ¿y entonces qué nos estás tratando de decir? ¿Nos vamos todos con Dani? ¿No? Algunos a lo mejor eso es lo que quieren, pero no, fíjense, este es el plan de Dios, es el número 3 en su programa. Dice, el plan es que lleguemos al mundo, pero según nuestro llamado. ¿Okay? Él efectivamente quiere que lleguemos a todo el mundo, ¿no? Pero depende del llamado de cada quien. Fíjense, en ese versículo que vimos, Hechos 1:8, ponnos otra vez Hechos 1:8 por favor, Jairo. Dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿ellos en dónde empiezan? En Jerusalén, en su ciudad. ¿Nosotros en dónde empezamos? En Cancún. No, nosotros empezamos aquí en Cancún y por eso, fíjense, lo que vamos a hacer las siguientes semanas, nos vamos a volver expertos en la iglesia de Jerusalén, es decir, en Comunidad de Fe Jerusalén, ¿no? O sea, vamos a estudiar qué hicieron ellos en su iglesia para impactar a su ciudad. Después, el Espíritu Santo empezó a motivar a algunos de ellos para que se fueran a toda Judea. Toda Judea representaba el área en donde seguían siendo judíos, pero ya no era la misma ciudad. Entonces nos va a empujar fuera de Cancún a algunos de nosotros. Luego, a otras personas el Espíritu Santo los empujó a Samaria. El problema con Samaria es que estaba lleno de samaritanos, ¿no? Y los samaritanos no eran amigos de los judíos, aunque hablaban el mismo lenguaje, no creían en las mismas cosas y no se llevaban muy bien. Entonces eso significa para nosotros salir de México, salir a otros lugares en donde hablan igual que nosotros, pero no creen en las mismas cosas que nosotros y tenemos que ir a ser testigos. Pero al final les dice, y hasta los confines de la tierra. Y quiero que sean conscientes de una cosa, cuando Jesucristo dijo esas palabras, los confines de la tierra significaban tú y yo. O sea, todos los que estamos aquí sentados en este momento, ¿verdad? Tenemos el privilegio de haber escuchado el Evangelio de Cristo, gracias a que testigos fieles del Señor estuvieron dispuestos a ir hasta los confines de la tierra. Y en algún momento, algunos de nosotros, como Dani y algunos que Dios toque su corazón, van a terminar en los confines de la tierra. Pero quiero que entiendan otra cosa que es muy importante. Nada ha cambiado desde el día en que Jesucristo dijo esas palabras. El poder sigue siendo el mismo. Ese mismo poder que le dijo a sus discípulos que tenían acceso a Él, es el mismo poder al que tú y yo tenemos acceso. Su propósito para todos nosotros sigue siendo el mismo. Dios quiere que seas su testigo. Y aún la manera en la que se va a desarrollar su plan sigue siendo la misma, ¿verdad? Porque nosotros, ¿saben en dónde empezamos? En donde estamos, igual que ellos. En donde estás en este momento, ¿en dónde estás? Yo no sé en dónde estás en este momento. A lo mejor trabajas y entonces es en tu empresa, con la gente de tu departamento. A lo mejor eres estudiante y entonces con tus compañeros en la escuela. A lo mejor aparte de trabajar vas a algún club deportivo y entonces con tus compañeros que hacen deporte contigo, con tus vecinos, con tus amigos. O sea, en donde estás empiezas. Y el Espíritu Santo, en la medida en que tú camines obedientemente de su mano, va a empezar a revestirte de poder. Y en esos momentos te habla, te enseña, te confirma cosas, abre puertas. O sea, Dani se fue a diferentes lugares y no había claridad y de repente llega a este lugar y ¡pum! Todo se aclara, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, cuando caminas en obediencia, te va a dirigir y te va a mandar a algún lugar. Entonces eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Nos ponemos en sus manos, nos dejamos dirigir por Él, le pedimos que esté constantemente con nosotros para que nos ayude a desprendernos de este mundo, porque es la gente que nos aferramos a las cosas del mundo, que Dios nos está tratando de guiar, pero estamos agarrados a cosas. Entonces le pido, Señor, abre mis manos, déjame desprenderme y guíame a donde tú quieras, pero tienes que recordar en todo momento, el que va a traer su reino a este lugar es Él, el que va a crecer la iglesia es Él. Tú y yo somos herramientas para ese trabajo cuando nos ponemos en sus manos y nos dejamos dirigir.
Y algunos de nosotros vamos a permanecer aquí en Cancún y vamos a impactar la ciudad. Y algunos se van a ir hasta los confines de la tierra. Y va a haber despedidas desgarradoras. Pero estamos todos en Cristo. Y seguimos todos unidos y estamos en contacto y estamos orando unos por los otros y estamos todo el tiempo trabajando para la gloria de Dios, impactando a donde nos ponga. Ese es su plan. Ese es precisamente el plan, que cada miembro de su iglesia sea un misionero diciendo: Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y la oración que yo tengo para todos nosotros es que nos ayude a ser fieles a Él, fieles herramientas para su trabajo, para que no nos permita por ningún motivo perdernos del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y esa es mi oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la fidelidad que tuvieron aquellos primeros testigos a los que tú enviaste, primero a Jerusalén y después a otros lugares más lejanos, porque sin esa fidelidad, Padre, nosotros no estaríamos aquí. Sabemos, Señor, que si estamos aquí en este momento escuchando estas palabras, es porque es nuestro turno, es nuestro tiempo y podemos ponernos totalmente en tus manos para participar en ese plan. Te pido, Señor, para todos los que estamos escuchando estas palabras, que tu Santo Espíritu que vive en nosotros, Señor, se haga presente de forma más evidente en nuestras vidas, que de forma más constante tengamos arrebatos espirituales, Señor, en donde podamos sentir tu amor, sentir tu presencia y sentir tu dirección, Padre. Y te pido, Señor, que nos des la fortaleza para desprendernos de este mundo, para seguir tu voz, seguir tu luz, obedecer tu palabra, poner atención a los lugares a donde tú nos mandas y a las confirmaciones que nos das a través de la gente a nuestro alrededor, y que nos ayudes a ser herramientas para ti, Señor, para que esta iglesia tuya, Señor, se convierta en un impacto, primero para Cancún, pero después, Señor, para ir extendiendo tu reino hasta los confines de la tierra. No permitas que nos llenemos de miedo y de dudas, que esas explosiones de amor, Señor, expulsen totalmente toda inseguridad de nuestro corazón y que sepamos que vamos de tu mano y que a donde tú nos llevas estamos bien, estamos salvos, y aun si algo nos sucede, Señor, es para tu gloria y tu nombre va a ser glorificado gracias al esfuerzo que hacemos siguiendo tu voz. Gracias te damos, Señor, por el plan que tienes para cada uno y por el poder que tú nos das para llevar a cabo la misión que tú nos has encomendado. Te agradecemos, Señor, por este pequeño ejército que tú has formado en Comunidad de Fe. Te pedimos que nos permita ser una parte activa en él. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.